Capacitación sobre la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. Nivel D, curso 3.1. Derecho a la participación cívica en la legislación aplicable en México. Principales preceptos. La legislación mexicana registra el derecho a la participación ciudadana en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales vigentes, en otras leyes, así como en las constituciones locales, incluyendo la de Chihuahua. La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua reconoce y regula las principales formas de participación política y social reconocidas en la legislación. Además, se reconoce en otras disposiciones legales, en la Constitución Política del país y en las de los estados, en las leyes electorales y otras leyes, así como en tratados internacionales. Por ejemplo, en la Constitución Política del país se reconoce en general en el artículo 35 y específicamente en otros artículos para temas fundamentales como los derechos indígenas en el artículo 2, el derecho a la educación en el artículo 3, el derecho al agua en el artículo 4, prevención del delito en el artículo 21, planeación del desarrollo en el artículo 26, los derechos electorales en el artículo 41, a legislar en el artículo 73 y otros más. Cabe destacar un derecho a la participación no siempre conocido y reconocido. Lo es el de las niñas, niños y adolescentes, siendo sujetos de derechos como persona, como mexicanas y mexicanos y como habitantes del país, de un estado y de un municipio. Son niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Compilación de textos legales sobre el derecho a la participación ciudadana. Como complemento de los cursos de capacitación en materia de la Ley de Participación Ciudadana, para facilitar la consulta de las principales disposiciones legales relativas a este derecho, se presenta una compilación amplia, aunque no exhaustiva, de las principales disposiciones sobre el derecho a la participación ciudadana. Algunas de las disposiciones normativas principales aplicables en México relativas al derecho a la participación ciudadana son: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Chihuahua, Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ley Electoral del Estado de Chihuahua, Ley Federal de Consulta Popular, Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, Código Municipal del Estado de Chihuahua, Ley de Planeación del Estado de Chihuahua, Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, Convenio sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Se recomienda que, al solicitar la aplicación de un instrumento de participación en base a la Ley de Participación Ciudadana de Chihuahua u otras leyes, así como al intervenir activamente en uno de estos instrumentos o formas de participación, se consulte de manera rigurosa el texto completo de la Ley de Participación Ciudadana de Chihuahua y, en su caso, la ley específica del tema de que se trate. Importancia de la participación cívica. La democracia, como la define la Constitución y como poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no es efectiva sin la participación responsable y continua del pueblo. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Asimismo, establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. La Constitución establece a la democracia, no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Para mayor información sobre el derecho a la participación cívica, consulte los demás cursos de capacitación sobre esta ley y el texto completo de la ley.
Consulte también otras disposiciones principales contenidas en la legislación aplicable en México, en la compilación de textos contenida en este curso. O ingrese a la página web oficial del Instituto www.ieechihuahua.org.mx.